Bienvenido a la segunda jornada de la exposición y explicación por parte de los redactores de la lista. Le doy en primer lugar las gracias y la bienvenida a los señores que hoy nos van a ilustrar sobre los temas que tocan. Son don Fernando Rodríguez Brey, inspector de Ordenación del Territorio y Urbanismo, don Ignacio Gil Bermejo Ternero, jefe de área de planificación de Inspección Territorial y Urbanística, don José Caro Núñez, coordinador de Inspección Territorial y Urbanística, y don Nicanor García Arena, inspector de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Habéis visto que son todos inspectores, con lo cual son a los que la gente se queje, los que mejor saben de las dudas que suelen surgir. Por tanto, espero que os sirva su exposición para ir metiéndonos en esta nueva ley que nos han colocado, que además creo que por fin vamos a tener un instrumento para poder hacer las cosas ágilmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, decano, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Huelva y a los presentes y a los que nos están viendo por streaming. La jornada de hoy la distribuimos la vamos a distribuir en 4 bloques. La primera, la centrada en la ejecución urbanística, en la que voy a exponer yo. Mi compañero Ignacio, también centrada en la ejecución, va a exponer la parte de edificación, de conservación, rehabilitación. Y después, en una segunda bloque, se va a exponer todo lo que es la parte de disciplina urbanística y el régimen de las edificaciones irregulares, ¿no? Empezar diciendo, bueno, en lo que toca a la ejecución urbanística, en una materia tan prolífica, tan extensa, la vamos a centrar la exposición sobre todo en lo que son las novedades, las principales novedades de la ley, siguiendo un poco el guión de la ley, pues para no perdernos, pero centrada en las novedades principalmente. Como sabéis, ya se expondría ayer cuáles eran los principios inspiradores de la ley, y en el caso de la ejecución urbanística es importante destacar un concepto, que es el concepto nuclear un poco de la ley, pero que adquiere importancia también en la ejecución, que es el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que va a tener por lógica una apuesta por la rehabilitación y por la regeneración urbana. Por lo tanto, muchas de las novedades en cuanto a ejecución van a estar centradas en la ejecución en la ciudad existente, en la transformación, en la regeneración de la ciudad existente. Y la segunda es en establecer mecanismos que sean capaces de adaptarse con flexibilidad a la sociedad cambiante que hay hoy en día, ¿vale? Entonces, son dos cuestiones: desarrollo sostenible entendido en sus 3 vertientes: social, desarrollo sostenible social, ambiental y económico, y dar cierta capacidad de flexibilidad. Veis, tenéis ahí expuesto en el segundo bloque de conceptos cuáles son los objetivos. Los objetivos son la simplificación y agilización en los procedimientos, una mayor flexibilidad en la gestión urbanística y una apuesta a mayor regulación o concreción en cuanto a la colaboración público-privada, siempre entendiendo que es la administración pública quien va a tener el control, pero sin que ello esté reñido con esa colaboración pública-privada, en la cual van a tener importancia tres agentes, destaca la ley. Uno, las entidades colaboradoras, que son la forma en la que se asocian los propietarios de terrenos, edificaciones. También los colegios profesionales, en este caso la ley apuesta mucho por el papel que tienen los colegios profesionales y en concreto el papel que pueden tener en general en la ordenación, pero también en la ejecución. Y la tercera, en la apuesta en aquellos agentes que tienen la capacidad técnica y financiera, y destaco la primera, la capacidad técnica, que son la de los arquitectos, entre otras cuestiones, la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo y asegurar la ejecución de la ordenación que se ha establecido. Es decir, huyendo en este caso de operaciones que son meramente especulativas por parte de agentes que no tienen la capacidad y que se eternizan en el tiempo, ¿no? La ley empieza por establecer cuál es el objeto de la ejecución urbanística, y que es una definición muy clara, muy sencilla, que esconde detrás pues una gran complejidad, pero es muy sencilla la definición. ¿Cuál es el objeto de la ejecución urbanística? La materialización de los contenidos de los instrumentos de ordenación, y la materialización en sus 2 vertientes, la jurídica y la materialización física, ¿no? de lo que serían las obras de urbanización o las obras de edificación.
comprende, bueno, ahí tenéis resumidos los puntos que comprende la ejecución urbanística. La ejecución urbanística puede ser uno o varios de estos objetos. Por supuesto, la obtención de los terrenos calificados como dotaciones públicas, establecidos por la ordenación urbanística, la obtención por parte de la Administración de los aprovechamientos en concepto de participación en las plusvalías urbanísticas, todo ello bajo el principio de una equidistribución de las cargas y beneficios a todas las escalas. Aquí estamos en la ejecución, pero esta equidistribución ya nos viene desde la propia ordenación urbanística a través de los instrumentos de ordenación, y aquí en la ejecución urbanística, a través de los instrumentos de ejecución, se debe de garantizar esa equidistribución de cargas y beneficios. En cuarto lugar, la ejecución material de esas obras. Y una cuestión a la que señalo y quiero destacar que tiene muchísima importancia, la programación de esa ejecución. La programación en los instrumentos de ordenación que redactáis los técnicos, los arquitectos, y la programación en los proyectos de urbanización que redactáis también los arquitectos. Y no se nos olvide la otra pata, la jurídica, en la que también intervenís y debéis intervenir los arquitectos en lo que son los proyectos de reparcelación. Esa programación es muy importante y hay novedades en cuanto a la cuestión de las fases de urbanización, cómo se puede llegar a ejecutar una ordenación, ¿vale? En cuanto a las fases de urbanización. En quinto lugar, la determinación por la Administración. Como hemos dicho, ese control va a ser ejercido por la Administración, y la Administración es la que va a determinar el carácter público o privado de las actuaciones de transformación, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los sujetos que van a llevar a cabo esa actuación de transformación? Y por último, que va a ser la parte que también forma parte de la ejecución, no podemos olvidar, y va a ser la que va a desarrollar Ignacio, son las que dedican principalmente el título 6, la ejecución de las obras de edificación, la rehabilitación, la conservación y la mejora. Y también no debemos olvidar que también es ejecución las actuaciones previstas en los hábitats rural diseminados, en suelo rústico, y las medidas de adecuación ambiental y territorial encaminadas o puestas el foco en las edificaciones irregulares. También forman parte de la ejecución urbanística. La ley va a definir, nos define en primer lugar cuáles son las modalidades de ejecución, es decir, cómo se va a efectuar la ejecución de lo previsto en los instrumentos de ordenación, y a continuación va a establecer cuáles son las formas de gestión de esa ordenación, ¿no? De cómo se va a gestionar esa ejecución. Las modalidades de ejecución, esto ya os sonará, lo conocéis todos, la ejecución asistemática, que siempre ha estado más orientada al suelo urbano, pero que tiene importantes novedades para intentar saltar un poco lo que se tenía en mente de actuaciones aisladas, muy puntuales en el suelo urbano. Eso va a trasciende en la nueva ley, y los ámbitos van a ser más complejos en las actuaciones asistemáticas en el suelo urbano o en la ciudad consolidada. La segunda, la ejecución sistemática, que también se puede dar en actuaciones en la ciudad consolidada, pero que básicamente provienen de la idea de hacer nueva ciudad en las actuaciones de transformación de suelo rústico, y la ejecución directa, que son tanto las obras de edificación como son también las actuaciones urbanísticas, las obras públicas, ordinarias o no ordinarias, perdón, las obras ordinarias, públicas o no públicas, y las actuaciones de conservación y rehabilitación. Hemos dicho que la ejecución de las actuaciones de transformación urbanísticas, las que se han definido en los instrumentos de ordenación, que visteis ayer, las actuaciones de mejora urbana, se van a llevar a cabo mediante ejecución asistemática. Las actuaciones de reforma interior se van a llevar a cabo bien mediante ejecución asistemática, dependiendo del alcance o del objeto, bien de manera sistemática. Las de manera sistemática, que son, digamos, las que provienen de la tradición de hacer nueva ciudad, pues van a tender a ser más en ámbitos de vacíos urbanos o de transformación, de regeneración muy profunda. Las asistemáticas en operaciones que ya no tienen por qué ser de manera puntuales, pero en ámbitos que ya están consolidados con vistas, las vistas puestas en reformar o mejorar digamos, las ciudades existentes. Y por último, las actuaciones de nueva urbanización, que bueno, es la tradición que se seguía hasta ahora y era donde ponía el foco, sobre todo hasta ahora, hasta la lista, la ejecución, que era la ejecución sistemática, ¿no? Pero esta ejecución asistemática o sistemática no va a tener lugar únicamente para la ejecución de actuaciones de transformación. También se van a poder emplear las modalidades de ejecución asistemática para otra serie de actuaciones.
para la ejecución de actuaciones de rehabilitación, conservación o mejora. Es decir, ya la rehabilitación no se ve como una cuestión particular de una parcela o de una edificación concreta, o esa mejora del medio urbano no es una actuación concreta de una parcela, sino que también se van a poder emplear modalidades sistemáticas para cuando se afecte a una pluralidad de propietarios, ¿vale? Para trascender esa escala a la que normalmente, por la legislación anterior, se ceñía normalmente la intervención en la ciudad existente. Y por otro lugar, también se podrá emplear la modalidad sistemática para la ejecución de actuaciones en el hábitat rural diseminado y la ejecución de las medidas de adecuación ambiental y territorial. Y esto es muy importante que os quedéis con este concepto. Se emplea la modalidad sistemática, pero esas actuaciones, estas últimas, las que están en el punto 3, en ningún caso tienen consideración de actuación urbanizadora, no transforman. Son actuaciones en suelo rústico que bien por necesidad para el hábitat rural, vienen siendo necesarias para el hábitat rural diseminado, o son necesarias, obligadas, para la adecuación ambiental de las actuaciones que se han llevado de manera irregular. La ley establecido los mecanismos en los que se va a llevar la ejecución, por esas 3 modalidades básicas que hemos visto, va a establece o define las modalidades en las que se va a llevar a cabo la gestión de esa ejecución. Y las divide en 2 bloques, la gestión pública y la gestión privada. Para la gestión pública, la ley es muy amplia y viene a definir, bueno, pues que se pueden llevar a cabo mediante todas las fórmulas que estén admitidas por la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas, la legislación en régimen local y la de contratación del sector público. Es decir, toda la amplitud que permite el marco básico estatal es la que se va a poder emplear para llevar a cabo mediante la gestión pública. Y se va a poder llevar a cabo a través de 2 modalidades. La gestión directa, a través de los propios medios que cuenta la Administración, a través de las gerencias de urbanismo o de sus propios servicios con los que cuente el Ayuntamiento, y sin perjuicio de contratar determinadas actividades, bien proyectos, bien la gestión de determinadas cuestiones puntuales. O bien, también la segunda modalidad de gestión pública es la modalidad de gestión indirecta. Esta modalidad es aquella en la que una persona interesada por tener los medios, la capacidad técnica, en este caso, está interesada en asumir esa responsabilidad de ejecución, siempre otorgada por parte de la Administración mediante un procedimiento de libre concurrencia. Estas modalidades adquieren importancia con la lista. El segundo bloque de modalidades de gestión son las de gestión privada. Las de gestión privada, que todos conocíais, las modalidades de gestión directa a través de las personas propietarias, y en las que también va a haber algunas novedades. Y la modalidad de gestión indirecta, que es pues similar un poco a la gestión pública, pero en este caso, cuando la gestión privada se va a poder llevar a cabo por esa persona que está capacitada técnica y financieramente para llevar a cabo la ejecución y quiere asumir la responsabilidad que conlleva la ejecución urbanística. Y siempre, como hemos dicho, mediante un procedimiento de libre concurrencia. En cuanto a las modalidades de gestión, la ley pues define el agente urbanizador, el borrador de reglamento. Habréis visto que ya profundiza bastante en la modalidad del agente urbanizador, pero también en la modalidad de ejecución, cuando se lleva a cabo de manera directa, tienen mucha importancia las entidades colaboradoras. En esas modalidades de colaboración público-privada que hemos dicho al principio y que reconoce la exposición de motivos. Todos conocéis las juntas de compensación, las entidades de cooperación pues para la ejecución de los sistemas de cooperación, las entidades de conservación de la urbanización, que luego vamos a ver que tiene importantes novedades, pero ahí están esas entidades de colaboración para la conservación de la urbanización. Y ahora vienen a continuación, las que se ponen ahí son las grandes novedades, además de las cuestiones puntuales respecto de las anteriores, pero las grandes novedades son las siguientes. Esas entidades de colaboración están dirigidas a la actuación, las 2 primeras, en el medio urbano. La entidad de urbanización es una entidad de colaboración dirigida a la ejecución asistemática en el medio urbano. Hemos dicho que se trasciende las actuaciones puntuales por parcelas, por propietarios. La ley trasciende ese ámbito y busca actuaciones de mayor envergadura no de mayor envergadura, de mayor ámbito. Para ello se establece, y los propietarios afectados o que tienen el deber de llevar a cabo esa ejecución se pueden constituir en entidades de urbanización. Luego vamos a ver cuyo fin último es la equidistribución de las cargas de aquello que hay que ejecutar.
Las entidades de rehabilitación, conservación o mejora de la edificación, como hemos dicho, ya se trasciende también en la conservación y la rehabilitación, se trasciende el ámbito concreto de una parcela y también a través de los instrumentos de ordenación o a través de las propias ordenanzas municipales se pueden establecer ámbitos que afectan a una pluralidad de propietarios sometidos a estos ámbitos de conservación. La ley apunta, por analogía a las entidades de urbanización, a constituir estas entidades colaboradoras. Y después hay otras dos entidades a las que da pie la ley, que son las entidades de adecuación ambiental y territorial, que son aquellas en las que se constituyen los propietarios que tienen el deber de ejecutar esas medidas de adecuación ambiental en ámbitos de edificaciones irregulares, y las entidades para la ejecución previstas por los instrumentos de ordenación en los ámbitos de hábitat rural diseminado. Y por último, destacar una en concreta a la que hace mención la disposición adicional primera de la lista, que son las entidades de gestión y modernización de las áreas industriales en suelo urbano, cuyo objeto bien puede tener cabida también en las entidades de urbanización o de rehabilitación, pero la ley ha querido especificarlas, darles un signo en concreto. Respecto a estas entidades colaboradoras hay una importante novedad, que es que, lógicamente, en el ámbito de la ejecución, el ámbito competencial municipal adquiere una gran importancia y, por tanto, era lógico que los registros de estas entidades urbanísticas colaboradoras pasasen a ser llevados por los propios ayuntamientos. La ley lo establece en la disposición adicional octava y establece unos mecanismos para que la comunidad transfiera la información a esos municipios para que a partir de ahora y en el régimen transitorio que se establece y que va también a desarrollar el reglamento, sean los ayuntamientos los que lleven a cabo la llevanza de estos registros. La ley establece unos presupuestos para la ejecución, ¿no? Presupuestos de la ejecución que se basan en dos, es decir, cuándo puedo llevar a cabo la ejecución urbanística de lo que se ha establecido en los instrumentos de ordenación. La ley establece dos principalmente: la aprobación del instrumento, o más que la aprobación, la entrada en vigor, por ser más riguroso, la entrada en vigor de los instrumentos de ordenación, y en concreto del instrumento de ordenación urbanística apropiado en cada caso, y la delimitación del ámbito, en su caso, bien de la unidad de ejecución en actuaciones sistemáticas, bien de un ámbito de actuación en actuaciones asistemáticas. También hay otros presupuestos, que son los presupuestos de edificación, los concretos presupuestos de edificación, que bueno, son los concretos de edificación que se expondrán después más adelante. Pero estos son los básicos para lo que conocíamos como ejecución urbanística. Pero aquí operan una serie de reglas que las hemos resumido en esas cuatro. La primera es que antes de la aprobación de los instrumentos que establezcan la ordenación detallada, se pueden adoptar actos jurídicos dirigidos a la ejecución. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de poder constituir una entidad colaboradora antes de la propia aprobación del instrumento de ordenación. Es decir, todos tenéis, por ejemplo, muchos habréis tramitado un plan parcial que normalmente se tramita por uno de los propietarios o, bueno, por varios propietarios que se organizan de aquella manera y presentan el plan parcial. Bueno, pues, ¿por qué no ya se van a poder constituir con anterioridad para que sea esa entidad colaboradora la que presente el plan parcial? Pues la ley no pone cortapisas en ese sentido. El único requisito que establece es que esté aprobada la propuesta de delimitación del ámbito de transformación, de la que se habló ayer, junto con el cual se aprueban unas bases orientativas para la ejecución. Es el requisito que establece. La segunda cuestión importante, la ley establece y abre la vía para que se desarrolle reglamentariamente una cuestión que muchos lo habréis sufrido, que no estaba del todo clara hasta ahora, que era la tramitación simultánea de los instrumentos de ordenación detallada y los instrumentos de ejecución. La ley permite esa tramitación simultánea con una serie de requisitos. Evidentemente, el primer requisito es que para la aprobación del instrumento de ejecución tiene que haberse aprobado y entrar en vigor el instrumento de ordenación. Es decir, se puede hacer de manera simultánea, pero las cosas tienen su orden. Y en segundo, la ley aprueba por la coordinación de esos procedimientos. Luego vamos a ver un caso concreto donde hace una apuesta clara en la coordinación de esos procedimientos. Y por supuesto, no solo la tramitación coordinada o simultánea de los instrumentos de ordenación detallada y de los instrumentos de ejecución, sino también la tramitación coordinada o simultánea de los instrumentos de ejecución. Los instrumentos, materiales, de la ejecución material, los proyectos de urbanización, o los instrumentos, jurídicos, como podría ser el proyecto de reparcelación.
La tercera cuestión, simultaneidad de edificación y obras de edificación. Simultaneidad de obras de edificación y obras de urbanización. Es una cuestión que os habréis encontrado en muchas ocasiones. No están concluidas las obras de urbanización y se quieren iniciar las obras de edificación. Lo prevé la ley y abre la vía a que se haga un desarrollo reglamentario. Se aclaran los requisitos y el sistema de garantías para que se pueda llevar a cabo la simultaneidad de edificación y obras de urbanización, garantías que van encaminadas a que, finalizada la obra de edificación, estén finalizadas las obras de urbanización. Y se establece que se puede llevar a cabo conforme a las fases de urbanización, que luego vamos a ver que es una cuestión importante y por la que apuesta la ley. La LOA también hablaba de fases de urbanización, pero no tenía un desarrollo, no estaba regulado, con lo cual se generaban muchas problemáticas. Entonces, la ley procura aclarar esa ejecución por fases. Y por último, la ejecución de los sistemas generales y locales. Dentro de los presupuestos de la ejecución, sabéis que los sistemas generales y locales, hay algunos que se prevén por los propios instrumentos de ordenación ejecutar de manera directa, otros a través de planes especiales, otros a través de la adscripción a determinados ámbitos de actuación de transformación. Eso no conlleva a que, pese a esos presupuestos generales que se han establecido, no se puedan llevar a cabo esos sistemas generales y locales, que no olvidemos que son dotaciones de carácter público, se puedan hacer de manera anticipada, a pesar de estar adscritos a determinadas actuaciones de transformación, mediante lo que ya conocéis, mediante mecanismos de ocupación directa o bien mediante mecanismos de expropiación. Y por último, una cuestión muy novedosa en la ley es un procedimiento de colaboración y cooperación encaminado a aquella ejecución de sistemas generales o locales o de infraestructuras y servicios que en muchas ocasiones os habréis encontrado con que afectan a la ordenación detallada. Sistemas generales locales o infraestructuras que son de carácter público y que en muchas ocasiones son llave para desarrollar o llevar a cabo determinadas actuaciones de transformación. Bueno, pues para regular o poder agilizar esos procedimientos de adaptación de la ordenación o de lo que se afectan esos sistemas a la ordenación detallada, se prevé un procedimiento específico de colaboración y cooperación cuando afecta a distintas administraciones. La ley, y antes de entrar ya a definir cada modalidad de ejecución sistemática o asistemática, define cuáles son los instrumentos o técnicas que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución. Y por tanto pueden ser empleadas en las modalidades de ejecución sistemática o asistemática en función del objeto o el alcance que puedan tener. Estos instrumentos siempre están bajo una premisa, ya lo hemos hablado anteriormente, el principio de distribución de cargas y beneficios, que es de aplicación, y ya lo hemos dicho, tanto a los instrumentos de ordenación como ahora, en la fase en la que estamos, en el ámbito en el que estamos, a los instrumentos de ejecución, basados en la ejecución sistemática, en las unidades de ejecución, y en las asistemáticas, en lo que la ley ha venido a denominar los ámbitos de actuación. Ese es el ámbito que ahora nos toca y que están sujetos, y es el principio que preside un poco todos los instrumentos de ordenación, la equidistribución de esas cargas y beneficios. Los instrumentos y técnicas, la ley, que recoge la ley, los podemos dividir en dos bloques. Las operaciones jurídicas, y que por ser jurídicas no son ajenas, ya que estamos en este foro, no son ajenas a los técnicos, a los arquitectos, y en las que los arquitectos tienen mucho que decir, esas operaciones jurídicas que, bien mediante a través de la propia parcelación que define la ley, los actos de parcelación, de división de suelo, operaciones de ejecución jurídica, las más sencillas si cabe, en el ámbito urbano, pero la ley también define, hay parcelación en suelo urbano, todas ellas, suelo urbano o en suelo rústico, están sujetas a licencia, y la ley define, dentro de lo que es el concepto de parcelación, define la parcelación urbanística. Parcelación urbanística que por definición o por su asociación en el caso del suelo rústico a el riesgo de formación de nuevo asentamiento, la ley expresamente establece que están prohibidas. Las parcelaciones urbanísticas definidas en la ley, expresamente prohibidas en el suelo rústico. En cuanto a la reparcelación, pues la ley articula que se puede llevar a cabo a través de los proyectos de reparcelación, pero la reparcelación, la ley recoge que puede tener distintos objetos, no tiene por qué tener todos los objetos que contempla la ley.
el proyecto de reparcelación y se recupera en el borrador del reglamento, veréis que se recupera la figura de normalización de fincas, que es cuando la reparcelación conlleva o afecta únicamente a distribución de fincas sin comportar una distribución de cargas. Y la reparcelación en su ámbito más complejo, que es el que todos tenemos en la cabeza, el proyecto de reparcelación, que tiene distintos objetos: la transmisión al ayuntamiento libre de cargas de las parcelas de cesión obligatoria, el definir y adjudicar las fincas de resultado, y esa adjudicación se lleva a cabo en función de cómo han participado esos propietarios en asumir esas cargas, la distribución de las cargas y beneficios y el afectar registralmente las fincas a esas cargas urbanísticas, que tengan acceso al registro para garantizar que las obras de urbanización se concluyen, se llevan a cabo y en ese momento levantar las cargas, ¿no? Pero el objeto del proyecto de reparcelación, en función del objeto de la actuación, sobre todo en las actuaciones asistemáticas, puede tener solo alguno de estos objetos, ¿vale? La gran novedad, o como un instrumento que se ha desprendido completamente de lo que es el proyecto de reparcelación en el ámbito del suelo urbano, es el proyecto de distribución de cargas. Y ya el propio nombre ya nos indica en qué consiste. El proyecto de distribución de cargas lo que distribuye son cargas. Es decir, no tiene por objeto hacer una nueva división de parcelas, sino su único objeto es distribuir las cargas. Bien cargas de urbanización, bien cargas, a través también de un proyecto de distribución, cargas de rehabilitación, conservación o de mejora del medio urbano que tengan que asumir una pluralidad de propietarios o de afectados. Esa es una de las principales novedades en cuanto a instrumentos, y la otra es que ya abre o da pie a la ejecución en régimen de propiedad horizontal, bien a través de los propios instrumentos o complementando al propio proyecto de reparcelación, bien de una manera directa a través de los mecanismos que todos conocéis de división horizontal. En suelo urbano, la ley permite expresamente que se puedan establecer complejos inmobiliarios para que convivan, en cierta medida, las cesiones de sistemas generales y locales con aprovechamientos que puedan ser lucrativos, con vistas a operaciones en el suelo urbano en las que por la escala y por dimensión no se pueden articular parcelas completamente independientes. También la ejecución en régimen de propiedad horizontal tiene mucha importancia en los procedimientos de ejecución por sustitución. Cuando se hace por sustitución, bien la propia administración es la que ejerce ese mecanismo de ejecución por sustitución, bien a través de un tercero que ejerce o lleva a cabo esa ejecución por sustitución por incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación, se puede llevar o efectuar el pago al final de lo que se ha ejecutado a través de un régimen de parcelación o reparcelación en régimen de propiedad horizontal. Y luego, bueno, pues las otras técnicas que ya conocéis y que muchos habréis manejado son las reservas de aprovechamiento, las transferencias de aprovechamiento, las transmisiones de aprovechamiento, las cesiones y las compensaciones monetarias sustitutivas, ¿vale? Cuando, con arreglo a lo que establece la ley, bien las cesiones, bien el aprovechamiento que le corresponde a la administración normalmente por la escala que tienen, la escasa escala o entidad que tienen, se lleva a cabo mediante compensaciones monetarias sustitutivas, siempre cumpliendo los requisitos que recoge la ley. El segundo bloque, las operaciones materiales de obras de urbanización, son las que más conoceréis. Los proyectos de urbanización normalmente asociados a las actuaciones sistemáticas, pero también en algunas ocasiones en ejecución asistemática en suelo urbano. La ley establece un procedimiento. Sabéis que antes la LOUA lo remitía a unas ordenanzas municipales y si no a lo que se recogía reglamentariamente. Reglamentariamente estaban vigentes, bueno, todavía vigente el reglamento del 78, el reglamento de planeamiento, y que remitía a su vez a la tramitación al procedimiento de tramitación de un plan parcial, procedimiento de cierta complejidad. Bueno, pues la lista ha abogado por establecer un procedimiento específico ya desde la ley para el proyecto de urbanización que se desarrolla en el reglamento, con independencia de que las ordenanzas municipales puedan, desarrollar determinados aspectos concretos. En segundo lugar, los otros dos bloques son los proyectos de obras ordinarias que se autorizarán mediante el procedimiento por licencia o bien cuando sean obras ordinarias públicas que lleva a cabo el ayuntamiento, eximidos de licencia, pero
cumpliendo los mismos requisitos, ¿vale? Y después los proyectos de obras complementarias, o proyectos de obras complementarias que son aquellas que se realizan, tienen por objeto obras de urbanización, pero que se pueden llevar a cabo de manera complementaria a las obras de edificación que se vayan a llevar a cabo y que se engloban en la licencia, siempre que estén definidas en los proyectos, se engloban en la propia licencia de edificación que va a autorizar también esas obras complementarias a la edificación. En cuanto a las obras de urbanización, por abreviar, yo me voy a centrar únicamente en las fases de urbanización. Aquí es muy importante el último punto, la coordinación entre las operaciones jurídicas y materiales, porque la LOA hablaba de fases de urbanización, que normalmente las recogía y se recogían muchas veces, o las recogían muchas veces los técnicos en los proyectos de urbanización, que venían, lógicamente, tenían que venir de lo que habían establecido los instrumentos de ordenación, pero no había una coordinación entre qué es lo que ocurría en las fases definidas de las obras de urbanización con qué es lo que ocurría con las fases de las operaciones jurídicas, porque no olvidemos que en el caso de las unidades de ejecución, la unidad de ejecución es una unidad, como su propio nombre indica, para todas las operaciones de equidistribución. Por lo tanto, bueno, hay que ver cómo casa esas fases de urbanización con esos mecanismos de equidistribución. La ley define los criterios para definir esas fases de urbanización y establece, en primer lugar, la funcionalidad autónoma de esa fase, es decir, que queden dotadas todas las parcelas que tienen que venir identificadas, cada parcela que corresponde a cada fase de urbanización, y las tiene que dotar de todos los servicios necesarios y dotaciones concretas. Servicios y dotaciones, porque la ley establece que tiene que haber una distribución equilibrada, precisamente para prever esa equidistribución de la que venimos hablando. En segundo lugar, ¿cómo se delimita esa fase de urbanización? Bueno, pues como hasta ahora, a través del instrumento de ordenación y por un procedimiento análogo al de delimitación de unidades de ejecución, que a su vez podía modificar y puede modificar el que hayan establecido los instrumentos de ordenación. Pero ahora, como novedad, la ley establece que esas fases puedan modificarse o establecerse en el propio proyecto de urbanización, que no estaba recogido expresamente en la LOA, porque ¿qué mejor instrumento que el proyecto de urbanización, que es el que define esos servicios para cada parcela, para poder definir esas fases o incluso modificarlas con arreglo a su objeto, que es el de definir las obras de urbanización? Entonces, el proyecto de urbanización las va a poder definir. En tercer lugar, la recepción de las fases de urbanización. La ley aboga y remite a un desarrollo reglamentario por una devolución de las garantías que se deben de establecer para la ejecución de las obras de urbanización en el inicio de las fases de ejecución, que esa devolución de garantías se pueda hacer también por fases, para lo cual establece una serie de requisitos, evidentemente. Y por último, bueno, pues se prevé una actualización de la cuenta de liquidación provisional, pues para poder llevar a cabo, digamos, esa coordinación entre las operaciones materiales y jurídicas, que es el cuarto punto que establecemos aquí, la coordinación entre operaciones jurídicas y materiales, que es qué ocurre una vez ejecutadas unas obras de urbanización de una fase concreta de una unidad de ejecución o de un ámbito de actuación. Pues bien, la ley prevé que se puedan concentrar cargas, levantar cargas para que no se transmitan a terceros adquirentes de una obra de edificación que se ha efectuado en un ámbito de una fase de urbanización que ya ha sido concluida, no se transfiera a terceros adquirientes. La ley establece la posibilidad de concentración de cargas en otras parcelas de una fase ya recepcionada en otras parcelas, o bien la cancelación de la carga mediante un mecanismo de garantía o de pago, ¿vale? Con una serie de requisitos para que queden garantizados que a la conclusión de la totalidad de las obras de la unidad de ejecución o del ámbito de la actuación, que es al que están obligados todos los sujetos que están en ese ámbito, esté garantizado que va a haber ese equilibrio y que todos van a contribuir en la parte que les correspondía. Otra de las novedades en cuanto a las obras de urbanización es en relación a la conservación de la urbanización. La ley deja claro que hasta la recepción municipal la conservación va a corresponder a las personas, digamos, responsables de esa ejecución, ¿no? Van a tener consideración de gastos de urbanización, por lo tanto van a entrar en la cuenta de equidistribución de las cargas, y la ley clarifica los mecanismos para la recepción, es decir, cuándo tiene lugar esa recepción. Y el borrador de reglamento veréis que tiene
desarrollo de esta cuestión que muchas veces es controvertida entre cómo se produce la recepción por parte municipal, ¿vale? Clarifica un poco la recepción por silencio y también la posibilidad de recepción por fases. Una vez recepcionadas las obras, la ley establece que con carácter general o ordinario va a corresponder al ayuntamiento y establece, y es importante este matiz, establece un carácter excepcional para que corresponda a las personas propietarias la conservación de esa urbanización. Y establece tres opciones que en cualquier caso tienen que estar motivadas y están bajo ese carácter excepcional, que es que sea asumido de manera voluntaria y de manera motivada por al menos 3/4 partes de los propietarios. En segundo lugar, otra posibilidad por la cual deban asumir a los propietarios es que se delimiten ámbitos específicamente solo a estos efectos, ámbitos que bueno, pues llevan su trámite de audiencia y demás. Y en tercer lugar, cuando así lo prevea específicamente el instrumento de ordenación urbanística, por cuestiones de sostenibilidad económica. Ya entrando un poco en las novedades, y voy a ir a pinceladas nada más porque es que es extensísimo. En la ejecución de actuaciones sistemáticas, las que hemos dicho antes que, bueno, que vienen de la tradición de hacer nueva ciudad, pero que se pueden emplear y son útiles en determinados casos, también en intervención en la ciudad existente, el ámbito en el que se opera es la unidad de ejecución de la que ya hemos hablado. Ámbito de ejecución, que es el ámbito unitario para el desarrollo de todas las operaciones jurídicas y materiales, sin perjuicio de ese faseado del que hemos hablado. Y ello con autonomía técnica y económica, define la ley, y son las operaciones precisas para la ejecución de los instrumentos de ordenación. La ley establece que deben de ser delimitadas por los instrumentos de ordenación. El instrumento de ordenación es el que tiene que establecer estas unidades de ejecución, instrumento de ordenación al que también están sujetos los instrumentos de equidistribución y que va a definir unidades de ejecución también en base a esos principios de equidistribución y que a su vez internamente cada unidad de ejecución va a distribuir con criterios de equidistribución. Perdonad que sea tan reiterativo, pero es importante esas distintas escalas en las que opera la equidistribución. La equidistribución no opera en la ley solo en la unidad de ejecución, opera a todas las escalas. La delimitación y también su modificación se va a poder hacer también por un procedimiento específico de delimitación de unidades de ejecución y la ley establece los criterios que luego se desarrollan reglamentariamente, pero establece las bases. Hay que asegurar la idoneidad técnica, es decir, tienen que ser unidades de ejecución que tengan sentido técnicamente, y la viabilidad económica. No se puede cargar unas unidades de ejecución y descargar otras unidades de ejecución. Y siempre bajo el prisma de permitir el cumplimiento de los deberes y de la equidistribución. ¿Cuáles son las tipologías? Y esto no ha cambiado mucho los sistemas de actuación que ya conocíais, esto no cambia, las estructuras son compensación, cooperación y expropiación. Sabéis que los de compensación son de gestión privada, lo que hemos llamado una ejecución a través de sistema de compensación, es gestión privada. Y los de cooperación y expropiación son de gestión pública. Todos ellos, como hemos dicho al principio, se pueden llevar a cabo bien de manera directa, los primeros, los de gestión privada, por los propietarios, o de manera indirecta, por esas personas que hemos dicho al principio, que por tener la capacidad, la solvencia técnica y financiera, quieren asumir y pueden asumir la responsabilidad de ejecución. La ley desarrolla, y es una cuestión importante, por agilizar determinadas actuaciones, los procedimientos para sustituir los sistemas de actuación. Pero no solamente los procedimientos para sustituir los sistemas de actuación unos por otros, compensación por cooperación o un sistema de actuación público por uno privado. También las actuaciones que se llevan de manera directa, que sean sustituidas por una de manera indirecta y viceversa. Actuaciones que dentro de un mismo sistema de actuación que se están llevando a cabo de manera indirecta se pueden sustituir por uno de manera directa. Cuando no se están cumpliendo principalmente plazos o no se reúnen, no se están estableciendo los requisitos que se establecen por la ordenación. En cuanto a novedades del sistema de actuación de compensación, me voy a centrar solo en las novedades porque esto es extensísimo, es que el agente urbanizador que adquiere o lo pone en igualdad a los propietarios
insisto, por esa importancia que da la ley a que se lleve a buen término la ejecución de lo establecido en la ordenación. Es decir, la importancia que tiene el llevar a buen término esa ejecución. Puede ser por los propios propietarios, mediante las entidades colaboradoras, puede ser por los propios propietarios que se pueden también elegir en agente urbanizador, y en cualquier caso el único requisito que se va a establecer es que pueden instar esta iniciativa siempre a través del sistema que haya adoptado la administración, la van a poder instar en cualquier momento siempre que no se haya adoptado la iniciativa por parte de los propietarios. Y bueno, la gestión directa, que era la más común hasta ahora, la llevada a cabo por las personas propietarias, dos submodalidades, si queremos llamarlo, la suscrita por la totalidad de los propietarios, bien porque estamos ante propietario único o porque la totalidad de propietarios se ponen de acuerdo. Y después la modalidad más común que se suele dar es la de la suscrita por los propietarios que representan más del 50%, ¿no?, de la propiedad. Aquí hay una importante novedad, que si hasta ahora siempre se tenían que constituir en junta de compensación, la ley establece que siempre reuniendo una serie de requisitos y bajo una serie de garantías se va a poder llevar a cabo mediante una modalidad simplificada que no requiere constitución de junta de compensación. Siempre es una potestad de la administración actuante, se tienen que dar unos requisitos para poderse llevar a cabo y lo pueden instar las personas propietarias de más del 50%, ¿no?, de la superficie del ámbito. Como hemos dicho, no requiere constitución de junta de compensación y requiere la aprobación de un proyecto de bases que son las reglas, unas reglas específicas por las cuales se va a regir esta modalidad simplificada, ¿vale? Y por último, bueno, el proyecto de reparcelación que tiene que reunir, establece la ley, va a tener que reunirnos una serie de requisitos y criterios específicos con arreglo a lo establecido en el reglamento y a las bases que tiene que aprobar el ayuntamiento. En cuanto a la ejecución de las actuaciones asistemáticas, aquí la principal novedad es que se define el ámbito de actuación. Antes la ejecución asistemática estaba muy puesta la vista en actuaciones aisladas, puntuales, sobre parcelas concretas, 2 parcelas, no más. Ahora la ley establece que se pueden definir ámbitos de actuación de mayor envergadura siempre en las ciudades existentes, ¿no? La ejecución asistemática hemos dicho que puede operar tanto en actuaciones de transformación en suelo urbano, puede operar en actuaciones de mejora urbana y puede operar en actuaciones de reforma interior. También, y no podemos olvidar, que puede operar de manera excepcional en ámbitos de transformación de suelo rústico, pero en ámbitos puntuales. Ámbitos puntuales siempre van a estar sujetos a una actuación sistemática, pero se puede, en ámbitos concretos, puntuales, se puede llevar a cabo la ejecución de una actuación de manera sistemática, normalmente en ámbitos muy consolidados sometidos a actuación de transformación o en ámbitos de una actuación de transformación de nueva urbanización que tienen un ámbito concreto muy consolidado, ¿no? También la ejecución asistemática y el ámbito de actuación se puede definir para actuaciones urbanísticas, para la rehabilitación, conservación o mejora de las edificaciones o en actuaciones que en ningún caso comportan urbanización, no comportan urbanización y no comportan transformación, que son las actuaciones a llevar a cabo en el hábitat rural diseminado y las actuaciones para ejecutar las medidas obligadas de adecuación ambiental y territorial de edificaciones irregulares. La delimitación de estos ámbitos, igual que pasaba con las unidades de ejecución, se establecerá por los instrumentos de ordenación y también se pueden delimitar y modificar por procedimiento análogo al de las unidades de ejecución. La ley establece unos criterios, pero que son muy variados. La ley señala que se establecerán unos criterios, pero estos son muy variados porque son muy variados los tipos de actuaciones a los que están sujetos los ámbitos de actuación en las actuaciones asistemáticas. Junto a esos ámbitos de actuación, la otra novedad son las entidades de urbanización. Es una entidad colaboradora novedosa, nueva en la ley, prevista para la ejecución por una pluralidad de propietarios para la ejecución asistemática. Es una gestión privada, afecta a una pluralidad de propietarios, entidades urbanísticas colaboradoras, y son propietarios que se constituyen en entidades colaboradoras y como tal sus acuerdos pueden recurrirse ante el ayuntamiento, como ocurre con las juntas de compensación, y pueden recabar el auxilio de la administración para recaudar las cuotas por vía de apremio. Se rigen en base a una fase de estatuto y su principal objeto, 2, aprobar un proyecto de distribución de las cargas que corresponden a todos los propietarios afectados
y establece su objeto, que es repercutir de manera equitativa, y un procedimiento de aprobación. Y el otro objeto es ejecutar las obras de urbanización, bien a través del proyecto de urbanización, al que se podrá integrar, en su caso, ese proyecto de distribución de cargas en la tramitación con objeto de simplificar los procedimientos, o bien, en la mayor parte de los casos, mediante proyectos de obras ordinarias o proyectos de obras complementarias. En cuanto a la ejecución de sistemas generales, me voy a centrar únicamente en las novedades. La forma de ejecución, bueno, pues, o de extracción de los suelos, en gran medida son los que ya conocíamos, pero las dos novedades importantes son las que se apuntan aquí en la letra A y B. Son que la ley aboca o expresamente recoge unos mecanismos de participación de cada ámbito o unidad que se haya definido en la ejecución de esos sistemas generales, cuando, siendo común a esos ámbitos, no se permita una división en la ejecución de esos sistemas por sus propias características y se tengan que llevar a cabo de manera íntegra. Entonces, bien de manera adelantada por una unidad, bien de manera adelantada por la administración, pero siempre repercutiendo los gastos de manera equitativa entre todas las unidades que están sujetas o tienen la obligación de su ejecución. Y después la ejecución de sistemas generales y locales que afectan a la ordenación urbanística detallada, de la que ya hemos hablado anteriormente, a través de ese procedimiento de colaboración y cooperación que se articula por un convenio interadministrativo que recoge el artículo 8 de la lista y que puede tener por objeto la modificación de la ordenación detallada de los instrumentos de ordenación y también de lo establecido en los instrumentos de ejecución. Bueno, entramos ya en otro capítulo ya distinto de la ejecución, las áreas de gestión integrada. Sabéis, las áreas de gestión integrada es una forma de ejecución, sobre todo, digamos, del ámbito público, ¿no? Son ámbitos complejos en cuanto a gestión en la cual inciden competencias de diversas administraciones. Entonces, esas áreas de gestión integrada que delimiten los instrumentos de ordenación están abocadas, y también hay un procedimiento para su delimitación a través de un análogo a las unidades de ejecución, están abocadas a la coordinación, cooperación, están sujetos las administraciones afectadas a los principios de coordinación y colaboración. Cuando tengan por objeto regenerar ámbitos urbanos degradados por su situación física, social y ambiental, se establece una figura concreta, concreta de los planes especiales de los que ya hablasteis ayer, los planes especiales de regeneración urbana integral. Y la ley establece y se desarrollan reglamentariamente los efectos, la forma de actuación y la posibilidad de organización de esas administraciones afectadas y que tienen que coordinar sus competencias para llevar a cabo la ejecución en ese ámbito. La expropiación forzosa por razón del urbanismo, solamente citar una novedad. Bueno, ya conocía y ya se podía hacer el pago de justiprecio, se puede realizar cuando hay acuerdo con la persona expropiada en especie, y la ley recoge un caso muy concreto y muy tasado. Y digo lo de muy tasado y con una serie de requisitos muy concretos porque no olvidemos que estamos en el ámbito de expropiación, ¿vale? La ley ha recogido un caso concreto que es cuando estemos en actuaciones en suelo urbano, el justiprecio o el pago en especie se tiene que hacer en el propio ámbito, en el mismo ámbito, no se puede hacer en otro. Se tiene que hacer en un plazo determinado antes de la terminación de las obras y se establecen una serie de reglas concretas para cuando hay falta de acuerdo en la valoración del bien expropiado. En cuanto a los instrumentos de intervención en el mercado del suelo, bueno, los patrimonios públicos del suelo, paso muy rápido para no comer tiempo de las siguientes ponencias. Novedades que se incluyen los ingresos procedentes de las concesiones o autorizaciones sobre bienes dotacionales. El destino se clarifica que su destino puede ser no solamente usos declarados de interés público por los instrumentos de ordenación urbanística, sino también los declarados de interés público por los de ordenación territorial o por los fines que vengan de la legislación estatal. En cuanto a los ingresos, bueno, pues se incorporan como novedades soluciones habitacionales urgentes para paliar situaciones de emergencia y hay otra serie de novedades. Y en cuanto a otras facultades de disposición, es que estos patrimonios públicos del suelo se pueden destinar a permutar por viviendas privadas cuyo destino sea la venta o el alquiler social, ¿vale? Es otra facultad de disposición que establece en concreto la ley. Y por último, bueno, los instrumentos de intervención del mercado del suelo, los derechos de superficie de tanteo y retracto, únicamente las novedades que aquí marco. Las áreas de tanteo y retracto, la posibilidad de, la obligación de incorporación y que quede constancia en la aplicación gráfica registral
de esas guías sometidas a derecho o tanteo y retracto, en las cuales hay que comunicar al ayuntamiento las operaciones de transmisión y que no se puedan inscribir si no se han comunicado previamente al ayuntamiento esas transmisiones en el registro. Si no se pueden inscribir en el registro de la propiedad. Y por último, bueno, las disposiciones transitorias. Los instrumentos en vigor continúan siendo ejecutivos. Los instrumentos que estaban en vigor, pues habían sido aprobados, son perfectamente ejecutivos con entrada en vigor de la lista. Y la segunda, los procedimientos iniciados pueden continuar su tramitación conforme a las reglas establecidas en la legislación anterior, la LOA, o bien tramitarse conforme a la lista, siempre que se puedan conservar los informes y los actos, ¿no? Los pronunciamientos. Y la ley define claramente qué se considera como procedimiento iniciado, ¿vale? Para que no haya discrepancias o poder discernir cuáles son los que pueden continuar con la autorización con arreglo a la legislación anterior. Y bueno, finalizo con ello. Algunas cosas, bueno, han sido muy rápidas, pero entender que la materia de ejecución es muy amplia y ha habido que ceñirse a cuestiones concretas. Y paso la palabra a mi compañero Ignacio para que desarrolle el siguiente punto. Muchas gracias a todos.